Le vamos a dar la bienvenida a Tripulantes de la Mañana a Alejandro Olmos Gaona, historiador argentino dedicado al estudio de la deuda externa. Buenos días, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Tripulantes de la Mañana. Rocío Soler y Alejandro Nonini me acompañan en la mesa y queremos agradecerte por esta comunicación. Es la primera vez que vamos a comunicarnos con vos. Venimos de unas semanas en las que se estuvo hablando a nivel nacional y también a nivel internacional respecto a este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lleva adelante el presidente Javier Milei junto a todo su equipo. E invitarte a quizás a trasladarlo a una comunicación más cotidiana respecto de cómo va a impactar en nuestro día a día en un primer momento para la audiencia que este acuerdo se esté por llevar adelante. Mira, una de las cosas fundamentales es que todavía no se conoce el texto del acuerdo. Yo lo he pedido oficialmente al gobierno hace más de una semana, no lo he recibido todavía, y hay versiones de lo que pide el fondo, de las condiciones que se han impuesto, pero no creo que el fondo establezca cosas distintas a la que hizo otros años, donde exigió privatizaciones, exigió ajustes en la estructura del Estado, exigió modificación de la legislación laboral. Sí, no creo que sea algo distinto, ¿no? Más allá de que, por supuesto, lo que se conoce claramente es que exigió la modificación de la política cambiaria, porque antes el gobierno de Milei, a través del Clovin Pec, había establecido una devaluación del 1%, y ahora al establecer las bandas, el dólar indudablemente sufrió una reevaluación, o sea, se devaluó la moneda, aunque el presidente, con ese negacionismo que utiliza siempre, dice que no, y dice que va a llevarla a mil pesos, veremos. Y lo que es grave, que antes no había ocurrido, es que la directora del Fondo Monetario Internacional, saliéndose de su papel, de alguna manera interviniera en la próxima campaña diciendo que había que seguir con Javier Milei. Después trató de retractarse, de readecuar el mensaje, pero la realidad es esa. O sea, la realidad, a través de lo que yo conozco del Fondo Monetario desde 1958, que fue el primer acuerdo, hasta hoy, es que el fondo va a manejar la política económica de la Argentina. Va a controlar lo que se haga, va a observar lo que no deba hacerse. Es decir, lo que hemos vivido en otros momentos, aunque ahora, ante el exitismo de economistas del establishment, del gobierno, pareciera que el fondo es el paradigma de la maravilla que nos va a sacar de los problemas que tenemos. Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que se enfatice nada más que lo del fondo y la plata que nos da, y no se hable una palabra de la deuda, no se hable una palabra de cómo se va a pagar la deuda, porque tenemos una deuda en este momento, al 31 de marzo, de 485.000 millones de dólares. Estamos... Disculpen, Sí, no, por favor. 473.500 más 12.500 de cupones atados al PBI. Y eso genera intereses por más de 23.000 millones de dólares anuales. Esa deuda está al 54% en moneda extranjera y el 46% en moneda local indexada. Por eso, de una deuda que dejó Fernández en 370.000, 600.000 millones de pesos, de dólares, ahora estamos en esa cifra. Y el gobierno no dice cómo la va a pagar. Claro, está roleándola y ahora hay vencimientos por 30 billones de pesos y seguramente va a renovar. Ahora, va a renovar una parte como la que renovó hace unas semanas y la otra tiene que pagarla. Entonces, aquí estamos en un problema extremadamente difícil, pero claro, como la gente común que no conoce todas estas cosas, en este momento seguía únicamente porque la inflación de alguna manera bajó, ahora subió, pero bueno, está en niveles que no estaban hace mucho tiempo. Entonces, supuestamente creen que esta es una política virtuosa, aunque personas que fueron asesores de Milei e íntimos amigos como Diego Giacomini, Carlos Rodríguez y otros,
han empezado a cuestionar todo este esquema. Alejandro, una consulta, porque está hablando usted de que en este momento contamos con la cantidad de deuda que tenemos. ¿Producto de qué es este arrastre de deuda? Voy a aclarar mi pregunta. ¿Producto de qué es la cantidad de deuda que tenemos al día de hoy? Esta es la deuda original de la dictadura militar, permanentemente refinanciada desde 1984 hasta el día de hoy, con quitas, con pagos, pero que ha seguido creciendo y sigue creciendo y va a seguir creciendo, porque nunca la deuda se enfrentó como se debería haberlo hecho, con una auditoría integral para saber qué parte había que reconocer y qué parte que no. Y además hay una particularidad que tiene esta deuda, y es que la mitad de la deuda, casi la mitad de la deuda que dejó la dictadura militar, era una deuda de empresas privadas de las cuales hizo cargo el Estado argentino. Y yo lo reitero permanentemente, no entiendo por qué el Estado no le reclama a esas empresas el dinero que pagó por ellas, porque hay algunas empresas que ya no están más, otras que se han transformado y otras que están en pleno auge. Techin, Ford Motors, Renault Argentina, es decir, un montón de empresas que siguen actuando y que a cifras de hoy han perjudicado al Estado Nacional en 160.000 millones de dólares. Escúchenme bien, 160.000 millones de dólares, 4 veces lo que se le debe al fondo. ¿Y por qué es esta cifra? Porque cuando el Banco Central informó a la Justicia Federal en 1984 el monto de la deuda privada absorbida por el Estado, el banco dijo que eran 23.000 millones de dólares en 1984. A hoy son 160.000 millones de dólares, de los cuales los empresarios no se hacen cargo, el Estado jamás ha reclamado esa plata y el único perjudicado es el pueblo argentino. Yendo por ese camino, lo que usted propone, que es lo que nosotros decimos acá, lo que falta o lo que nadie quiere hacer es, ya la investigación está hecha. Empezó su padre, la siguió usted, es una investigación real para determinar quién tomó la deuda y hacer que se pague, porque si no, lo que nosotros vemos acá son dos sectores. Por un lado, la izquierda trotskista que dice no al pago de la deuda, pero eso en definitiva beneficiaría a los que, a los amigos de Caputo, ¿no es cierto?, que fugaron deuda y para ellos fabuloso. Está bien, no hay que pagarla, no hay que pagarla. Por otro lado, como también escuché que dijo, Cristina dice siempre la derecha toma deuda y nosotros terminamos pagándola. Pero los que nosotros terminamos pagándola es el pueblo argentino en su conjunto, con falta de puestos de trabajo, con salarios insuficientes, sin hospitales, sin educación. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Es esta investigación que ya se hizo, investigar la deuda, ver quién tomó, quién no tomó y tratar de limpiar un poco eso, si es posible. No sé, ¿es posible eso? Bueno, yo siempre planteo algo que en lo que tuve. Cuando el presidente del Ecuador, Correa, asumió el gobierno, no es que se iluminó él, sino que decidió hacer una auditoría porque las organizaciones de la sociedad civil se lo habían exigido. Ahora dicen que eso no se puede, y yo digo, claro que se puede, porque Correa lo hizo. ¿Y qué determinó esa auditoría? Que la mayor parte de la deuda era un fraude, que los beneficiarios siempre habían sido los mismos. Entonces, ¿qué hizo? Como no contó con el apoyo de ningún país latinoamericano, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, dijo, bueno, voy a pagar por lo menos el 70% de la deuda. Perdón, el 30%, ni un centavo más. Si quieren accionar, ejecuten al Ecuador y sabremos cómo nos vamos a defender. El problema para los acreedores es que esa ejecución podría traerle muchos problemas. Primero, porque no solo se había violado el orden público del Ecuador, sino aún se había violado la propia legislación de los Estados Unidos. Y violar legislación norteamericana, para el concepto que ellos tienen, es un hecho extremadamente grave. Entonces, los acreedores se tuvieron que bancar esa monstruosa quita
cosa que en la Argentina no se hizo nunca. Y como uno de ustedes bien dice, acá hay que hacer una auditoría, pero ya hay prácticamente una investigación hecha en la justicia federal que empezó mi padre en 1982, que yo seguí adelante y que el fiscal Federico Delgado, lamentablemente desaparecido hace 2 años, hizo enormes esfuerzos para que se concretara algo, porque además Delgado no solo investigó la deuda, Delgado probó cómo Luis Caputo, Mario Quintana, ex vicegabinete de Macri, el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, realizaban operaciones con la deuda siendo funcionarios públicos. Pero claro, tocar esto en este momento parece que es un tabú. Y tocar la deuda es un tabú porque, claro, tienen que ver los grandes empresarios que viven haciendo lobby para beneficiarse, y como la deuda la paga el pueblo argentino, como ustedes bien dijeron, a través no solo de la carencia de hospitales, escuelas, viviendas y puestos de trabajo, también la pagamos todos con los impuestos. Esos impuestos significan, y una de las cosas contundentes que muestra esto es que el superávit fiscal del año pasado, que fue de 10.500.000 millones de pesos, sirvió en su mayor parte 9 billones y algo más para pagar la deuda. No es un superávit que iba a engrosar las arcas del Estado para hacer, generar riqueza, dar puestos de trabajo, mejorar jubilaciones. No, y un superávit logrado licuando jubilaciones, salarios, postergando pagos. Pero claro, como en este momento hay una enorme campaña de trolls, de personajes que secundan al presidente, es decir, a la gente se la engaña miserablemente, aunque economistas que no son precisamente de izquierda, como Giacomini, como Rodríguez, como Walter Graciano, han mostrado toda esta ficción que se está viviendo. Me parece que acá tocas un punto muy importante y que intentamos desde este espacio recalcar constantemente y traer acá a la mesa y a la discusión también, y pensamos en el Fondo Monetario, pensamos en estas inversiones, en este dinero que se pide. Bueno, vos decís, esto nos repercute de lleno al pueblo argentino, esto lo paga el pueblo argentino. ¿De qué manera nos repercute a todos y a todas, al común de la gente? ¿De qué manera se produce este ajuste? Y bueno, mira, hay un ejemplo. Si hay que pagar 23.000 millones de dólares todos los años de deuda, ese es dinero que se sustrae para la inversión pública, para la creación de puestos de trabajo, para tener mejores salarios y mejores jubilaciones, por un lado. Por otro lado, en todo este mecanismo perverso entra el fondo. La deuda con el fondo es apenas un 15% de la deuda total que tenemos con fondos de inversión, con bancos y con organismos del Estado como el ANSES. Ahora bien, el problema del fondo es que la plata, el fondo la envía, no es plata que no existe o plata fragua, no, es plata que llegó y que se la llevaron en su momento los mismos de siempre. Ahora bien, el problema grave del fondo es que si bien acá hay deuda que se puede cuestionar, la del fondo no hay forma de cuestionarla. Y esto tiene que ver con algo que es preocupante, y es, además de la falta de cultura, es la ignorancia de la dirigencia política. La ignorancia de no conocer cómo se hacen los contratos, la ignorancia de no saber lo que es el derecho, la ignorancia de no saber lo que se puede discutir. Yo estoy cansado de leer últimamente que la oposición a mi ley dice que cuando exista un gobierno que lo suceda, ese gobierno va a declarar la nulidad de la deuda con el fondo. Y esto tiene que ver con otra cosa, con un expediente pidiendo la nulidad del stand-by del 2018 que hicieron dirigentes políticos como Lozano, el Premio Nobel de la Paz, el Cachorro Godoy, un montón de dirigentes sindicales muy bien intencionados, pero que ignoran que el Fondo Monetario no es susceptible de ser enjuiciado en ninguna parte del mundo. Es una institución que lamentablemente esto no se conoce, es decir, lo conocen por supuesto los que manejan estas cosas, pero en general ningún dirigente político, diputado, senador, nadie sabe que no hay forma de cuestionar al fondo. El fondo tiene inmunidades totales mucho más que un país. El fondo no puede ser sometido a ninguna jurisdicción, ni como institución,
ni sus directores, ni sus gobernadores, ni sus funcionarios, tiene total inmunidad de archivos. No hay un juez que pueda pedirle al fondo que diga, a ver, ¿ustedes qué prepararon? ¿Sobre qué base prestaron tanta plata a la Argentina? Y esto, que es una enormidad que exista, que los países que constituyen el fondo jamás lo hayan querido cambiar, determina que el fondo pueda dañar a cualquier país a través de sus políticas y nadie le puede hacer nada. Una consulta para poder preguntarle, ¿no es cierto? El fondo es integrado por muchos países, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos cómo Estados Unidos es el país que cuando quiere apoyar a algún gobierno tiene el papel determinante en o prestar dinero o negar esos préstamos. ¿Es así la participación de Estados Unidos dentro de lo que es el Fondo Monetario Internacional? Claro, el fondo está integrado por 190, 192 países, no porque ha habido países que se han sumado, pero la realidad es que al fondo lo maneja primero Estados Unidos, después Japón, en tercer lugar Alemania, China y Gran Bretaña y Francia. Pero el tema de Estados Unidos es que los derechos especiales de giro que tiene en el fondo, casi el 17%, hacen que sea el único país que tiene poder de veto. Si 190 países dicen A y Estados Unidos dice B, se hace lo que quiere Estados Unidos. Por eso la influencia del gobierno norteamericano en el fondo es enorme. Y por eso quiso apoyar a Mauricio Macri para evitar que todo se fuera al diablo, y ahora lo quiere apoyar a Javier Milei para tratar de sustentar las políticas de Milei que a Donald Trump le interesan. No porque Donald Trump tenga que ver con la política de Milei, al contrario, la política de Trump no tiene que ver con las políticas de Milei. Pero desde el punto de vista geopolítico, a Trump le conviene que la Argentina vaya atrás de Estados Unidos en las Naciones Unidas, en todas las cosas espantosas que está haciendo, en hablar de que el cambio climático es una invención, bueno, todo lo que ya sabemos que hace Trump y dice. Una última consulta respecto a lo que usted mencionaba sobre la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Viene, ¿no?, medio en relación a esto último que le consultaba a Ale de la injerencia y el peso que tiene Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta es hacia usted, que viene siguiendo los que son la cuestión de deuda. ¿Es la primera vez que se expresan tan literalmente respecto a qué debería hacer la sociedad, en este caso, como decía Kristalina Georgieva, recomendando a los argentinos que no se desvíen del curso político que está llevando el país en este momento? Yo diría que es la primera vez. Mire, hay un libro excelentemente escrito que siempre recomiendo por la doctora Noemí Brenta, que es la historia de la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, con un análisis exhaustivo de todos los acuerdos que hizo la Argentina desde 1958 hasta el último, antes del 2018. Bueno, ahí uno puede ver cómo operó el fondo, las cosas que hizo, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que por ahí uno de los acuerdos más bárbaros fue el del 92, cuando se hizo el Plan Brady, porque ahí el fondo exigió que se privatizaran todas las empresas públicas, especialmente la compañía de petróleo, que se reformara la legislación laboral, que se privatizara todo el sistema jubilatorio, que se echara la mayor cantidad de gente que fuera posible para restringir el gasto público. Pero esto no fue explicitado con toda claridad en el memorándum de políticas económicas y de entendimiento técnico, son los que se firman. No. Esto fue explicitado en 3 cartas confidenciales que pude encontrar en el Ministerio de Economía, una firmada por Michel Candesus, el director del fondo, otra por Lewis Preston, el presidente del Banco Mundial, y otra por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, en esos momentos, a pesar de estas barbaridades, se mantenían las formas. Al fondo nunca le interesa que se viole la ley y tratan de que todo esto esté en un marco supuesto de legalidad. Jamás se animarían a decir lo que hizo Georgieva. Inclusive Candesus, que en 1999, cuando la Argentina ya empezaba a estar mal, dijo que no, que la Argentina era un ejemplo, pero nada más que eso. Es decir, por el cargo que tienen, jamás se hubieran atrevido a decir, no, hay que votar al próximo presidente Menem, hay que volver a votarlo, nunca. Yo creo que la señora Georgieva se extralimitó y después se dio cuenta que se había equivocado. Entonces trató de,
Es lo que siempre pasa, no, me sacaron de contexto, no me entendieron bien. Es decir, realmente es una enormidad, pero una enormidad que muestra la realidad. La realidad es que el Fondo Monetario va a manejar la política argentina. Y además va a estar tan atado a esto que si esto fracasa, va a ser un nuevo fracaso del fondo que no sé cómo se lo van a bancar. Porque además, a los 42.000 millones que le debemos, vamos a sumar 20.000 millones más. El mayor deudor del fondo va a ser la Argentina, con las directivas del fondo. Ahora, fíjense, para terminar y no darles más, no hacerle perder más tiempo. No, por favor, adelante. La perversidad de toda esta estructura está dada, ¿por qué? Porque los condicionamientos los pone el fondo, los ajustes los hace el fondo, pero ¿quién firma el compromiso? El Estado Nacional. Es decir, todo eso que el fondo exige no lo firma el fondo, lo firma el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, que son los que firman los documentos. El fondo se limita a dar su acuerdo y decir, bueno, vamos a mandarles tanta plata. Pero si fracasa algo, aunque sabemos que el fondo es partícipe de ese fracaso, si fracasa algo, no, el problema es argentino. Ellos son los que se comprometieron, ellos son los que quisieron ajustar, ellos son los que condicionaron, y la firma está la de ellos, Caputo y Bausili. Alejandro, muchísimas gracias. Creo que esto último que mencionaste es justamente lo que quizás debería tomarse más en consideración, ¿no? Que el precio, primero, quienes habilitan a las condiciones del fondo es el mismo Estado argentino, y segundo, el precio que deberían pagarse en caso de que esto salga mal, que como vos mencionabas, históricamente salió mal, tampoco es que estamos descubriendo la pólvora, claro. Al contrario, el horizonte es muy similar a los casos anteriores, es el pueblo argentino, y como vos bien mencionabas, tenemos una trayectoria histórica lamentablemente respecto a nuestro vínculo con el fondo. Queremos agradecer... Lamentablemente, la mayor responsabilidad cae sobre las máximas figuras del Estado, porque yo siempre recuerdo esa frase célebre de don Arturo Jauretche: es peor el criollo que nos vende que el gringo que nos compra. Y bueno, esto nos están vendiendo, nos están sometiendo. Les agradezco mucho el programa. Muchísimas gracias y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande, Alejandro.